Open Democracy publicó una investigación sobre una campaña rusa para influir en medios de comunicación argentinos. El artículo cuenta que una red respaldada por los servicios de inteligencia exterior de Rusia y conocida internamente como la Compañía, trató de explotar el clima de tensión y polarización de Argentina en el primer año de gobierno de Javier Milei. La propaganda y la desinformación, acompañadas de acciones de influencia política, buscaron desacreditar y desestabilizar el gobierno de Milei, debilitar su apoyo inicial a Ucrania en la guerra contra Rusia y también denunciar el alineamiento de Argentina con Estados Unidos, así como eventualmente fomentar tensiones con países vecinos como Chile. Su operación más intensa fue establecer una red para la distribución de contenidos en los medios de comunicación argentinos y en el segmento local de las redes sociales. Bueno, vamos a conocer un poquito de los pormenores de esta investigación y de la campaña que intervino Medios Argentinos, con la editora de Open Democracy para América Latina, coautora de la investigación, Diana Cariboni. Bienvenida, ¿qué tal, Diana? Hola, gracias por la invitación. No, estás? por favor, gracias a vos, Diana, que ha generado un berenjenal muy importante, sobre todo allende al Río de la Plata, donde esta investigación generó un revuelo importantísimo. Jorge comentaba solamente uno de las consecuencias, que fue la bajada de acreditación de muchos periodistas a Casa Rosada, porque se entiende que eran parte de esta red. Pero aprovechar que la tenés acá en estudio, Sapo, porque está muy requerida vía Zoom en Medios Argentinos en este momento. Pero vamos a contar toda la historia, si te parece, Diana. ¿Dónde surge originalmente esta información? ¿Dónde surge digamos, la punta de la madeja para desentrañar esta red? Bueno, la información surge a partir de una filtración de documentos rusos que obtuvo un medio que se llama The Continent, un medio africano. Es un semanario que se publica en PDF y se distribuye por WhatsApp en una comunidad de suscriptores en África, que es una forma habitual de difundir contenidos periodísticos. Allá, la editora de The Continent, cuando obtuvo esto en octubre del año pasado, decidió armar un equipo de periodistas y medios que tuvieran conocimiento sobre este tipo de contenidos para, primero, ver de qué se trataba, entender la historia, analizar si se trataba de documentos falsos o no, y después salir a verificarlos en el mundo real. Entonces, bueno, en cierto momento de ese trabajo, se imaginan que documentos en ruso, eso implicó incorporar colegas que fueran periodistas y además tuvieran el ruso como lengua, que dominaran el ruso tanto con lengua materna o que dominaran el idioma como para poder entenderlo. Y en cierto momento se vio que había operaciones ahí contadas sobre América Latina, en particular dos países, Bolivia y Argentina. Ahí fue cuando la editora de The Continent, con la que trabajamos juntas hace unos años, ya me conocía, me convocó para inspeccionar esas partes de los documentos que hablaban de Bolivia y Argentina. Y bueno, yo me dediqué a eso desde fines de enero y escribimos un artículo sobre Bolivia en febrero y después nos dedicamos a ahondar la operación en Argentina con dos colegas. Sofía Álvarez Jurado, que trabaja para Forbidden Stories, es uno de los medios de este consorcio que se armó, y un colega argentino, Santiago O'Donnell, que también es un periodista conocido, muy conocido en el medio argentino, que ha trabajado otras filtraciones y que incluso tiene un libro sobre filtraciones, que salió el año pasado. Bueno, la cuestión es que los documentos son o cuentan operaciones de una organización que internamente se llama La Compañía, pero que es, digamos, como un brazo heredero de lo que fue el Wagner Group. Esta organización del empresario, mercenario, amigo de Putin, Yevgeny Prigozhin, que creó una organización paramilitar privada, pero para servir a los intereses del Estado ruso en actividades militares y mercenarias en distintos lugares del mundo. Empezó por Ucrania, por la región del Donbass, cuando saltaron los movimientos separatistas que dieron pie después, posteriormente, a la invasión de Rusia y a la guerra. Los del Wagner estuvieron también en Siria, porque Rusia también estuvo en Siria apoyando al régimen de Bashar Assad. Y después, simultáneamente, se expandieron a África. En África tienen una gran presencia y han participado en acciones violentas, golpes de Estado, operaciones de interferencia política, etc.
Pero también su líder murió, es el que su murió líder en un murió, accidente de avión. murió. Muchos dicen que fue un encargo de Putin. en el año 2023, cuando se pelean los dos por la marcha de la guerra en Ucrania, y Prigozhin hace una cosa audaz como decir voy a marchar sobre Moscú, no le va bien, lo disuaden de hacer eso y a los pocos meses muere en un siniestro de avión. A partir de ahí el grupo Wagner, bueno, parecía que se había disuelto, pero en realidad un poco lo que cuentan estos documentos es que todas las operaciones de propaganda, interferencia política siguieron existiendo, se ampliaron, incluso llegaron a América Latina y pasaron a estar, digamos, controladas por el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, el SVR. Y todas las operaciones militares por el Servicio de Inteligencia Militar de Rusia. Entonces, los documentos cuentan un poco esa historia y también cuentan las operaciones o los planes y los objetivos que tenían para Bolivia y Argentina. Desde ya les digo que tanto los objetivos para Bolivia como para los de Argentina no los consiguieron, les fue muy mal. Las ambiciones declaradas en los documentos son muy grandes, pero después los límites de la realidad y de lo que ellos pudieron o no pudieron hacer fueron muy importantes. ¿Cuánto hay ahí de...? Porque capaz que más adelante nos metemos con eso, ¿no? Pero viste que esta investigación está muy cuestionada en Argentina. Algunos periodistas argentinos la cuestionan mucho porque entienden que es básicamente una herramienta que usó Milei ahora para perseguir al periodismo, etcétera, ¿no? Entonces, como que se ve con peine fino algunas cosas, ¿no? Capaz que por ahí, si me decís medio africano en PDF que se divulga por WhatsApp, algún consumidor de medios argentino, uruguayo, te va a decir, raro, ¿no? ¿Cómo comprobás la veracidad de los documentos esos? Bueno, que no sean parte de una operación de sí. inteligencia de un tercero. Sí, es una pregunta legítima. También hay muchísimos prejuicios sobre... Sí, claro. ¿Por qué desconfiarías más de un medio africano que uno estadounidense? Puede haber un prejuicio ahí. The Continent es una revista sumamente profunda, escrita sobre África, en África y por africanos. Y a mí me pareció hasta racista el comentario de África PDF, CIA, Operación, ¿no? Esa fue la inmediata asociación que se hizo en las redes. Pero más allá de eso, el trabajo de comprobación incluyó consultar a muchas fuentes expertas, historiadores, expertos en inteligencia, que conocen los tipos de documentos internos de distintas organizaciones de inteligencia rusa. Y ahí hubo todo un proceso de verificación. Primero, para ver si eran verosímiles esos documentos. Pero después hubo una verificación periodística, que fue salir al mundo real a ver si las cosas que estaban contadas ahí habían pasado, si los contactos con las personas que estaban mencionadas ahí habían ocurrido, si los viajes o movimientos, porque los documentos incluyen presupuestos, tickets de avión, contratos de alquiler, hasta tickets de taxis. Y hoy en día es posible seguir, por ejemplo, los vuelos o los pasajes aéreos comprados. O sea, hay mucha información que se puede conseguir mediante distintas técnicas de verificación. Entonces, ese proceso para verificar si lo que estaba ahí contado era cierto o no, se hizo. Y se fueron verificando una cantidad de cosas. Otras no. Otras no se pudieron verificar. Bueno, ahí te quería hacer otra pregunta, porque vos hablabas un poco de la relación esta entre la compañía, el grupo Wagner y también el Estado ruso, ¿no? Acá también te encontrás en estos documentos, por la investigación que hicieron ustedes, de que claro, es un trabajo, que es un trabajo pago. Entonces por ahí, a veces, ellos, a partir de los objetivos planteados, le vendían un poco a sus superiores ciertas actividades que capaz que no estaban cumpliendo o no lo estaban haciendo tan bien, pero el objetivo era facturar, ¿no? Sí, una de las cosas uno de los exámenes críticos que nosotros hicimos tiene que ver con los presuntos resultados y con los montos de las cosas que hicieron. En particular con relación a los artículos que colocaron. Esos artículos están presupuestados en unas planillas donde tienen tarifas pagadas supuestamente. No sabemos a quién, porque los documentos no dicen a quién se pagó ese dinero, pero sí dice que colocar este artículo costó $350, o colocar este otro costó $2.500, o colocar este otro costó $3.100. Son cifras muy elevadas para lo que se paga cualquier colaboración periodística en Argentina o acá o en general en la región, en el mundo te diría. Y cuando ves la calidad de los contenidos, que es mala, más.
te suena raro eso. Entonces, incluso hay algunas fuentes que off the record han dicho que posiblemente los gastos declarados por estas operaciones en estos documentos hayan entrado a fines de 2025 en una revisión por parte de las autoridades rusas que sospechan que ahí había cifras un poquito infladas. Por ahí me adelanté un poquitito con la pregunta, si querés vamos un paso atrás, ¿cuál fue la modalidad esa de colocar notas periodísticas en medios? Sí, y antes de eso, porque capaz, ¿cuál era la motivación detrás de la colocación de esos artículos? ¿Cómo fue la metodología? Y eventualmente entremos en los artículos, sus contenidos y qué medios fueron los que los publicaron. Bueno, a ver, una operativa que se repite en los distintos países, porque estamos hablando de operaciones en más de 30 países, la mayor parte de ellos en África, es trabajar simultáneamente en distintas áreas, en distintos campos. Uno es el mediático, digamos. Y en el mediático ellos utilizan, en África han usado el mismo sistema, la posibilidad de colocar contenidos que está abierto hoy en todos los digitales por medio de intermediarios o terceros. ¿Por qué digo que está abierto? Porque hay una enorme avidez por indexar contenidos para poder figurar mejor. Hay unos equipos periodísticos escasos y cada vez más escasos y con menos recursos, y entonces los medios han habilitado la posibilidad de los medios y las empresas y los grupos empresariales o de presión, etcétera, que existen organizados en todos nuestros países, la posibilidad de colocar contenidos que promueven determinadas cosas, desde marcas, productos o empresas, hasta determinados intereses, preocupaciones, discusiones sobre una ley, lo que sea. Y estos contenidos se colocan a través de intermediarios que están bastante organizados. Las fuentes nos han contado a nosotros, por ejemplo, que hay grupos de WhatsApp con muchos periodistas y editores a los que llegan miles de contenidos por semana. Yo digo contenidos porque no son verdaderamente noticias. En muchos casos son columnas de opinión, análisis o mezclas de cosas que contienen algo de datos noticiosos, pero también opiniones, etc. Esos contenidos se reparten de diferente forma, no siempre a cambio de pago. O sea, los que reciben pago son los que vehiculizan esos contenidos, los que los producen y los colocan. No siempre, ni los medios reciben un pago por eso. Generalmente lo que reciben es el contenido y eso para ellos ya es un activo en este sistema en el que estamos hablando, en el que hay poco periodista haciendo periodismo. Entonces, los rusos explotaron eso. En Argentina fue exactamente eso lo que usaron, y esto no lo dicen los documentos rusos. Esto nos lo dijeron las fuentes con las que hablamos. Todos los medios con los que hablamos nos contaron la misma historia, con distintas versiones, pero más o menos la misma historia. No sabemos quiénes son los autores, después vamos a hablar de los autores si quieren. Nos llegó por una agencia, por una consultora de PR, por un prensero, por alguien que nos trae contenido y lo conocemos, y como nos pareció que se ajustaba a nuestra línea o que tenía que ver con los temas de la semana o del día, los publicamos. Muchos nos dijeron sí, no tuvimos mucho control editorial. Prácticamente ninguno de los autores que firma ahí tiene vida fuera de esos artículos. Antes de meternos en el contenido, porque tenemos que hacer una pausa también, antes de meternos en el contenido de esas notas, la desinformación y el objetivo de ir contra Milei, te llevo como algo más estructural que además sé que te interesa porque tiene que ver con los medios, ¿no? Capaz la pregunta es un poco cruda, ¿no? Pero ¿en qué cabeza cabe publicar una nota de alguien que ni siquiera sabes si es una persona real o no? ¿Cómo se llegó a una situación en la cual un medio publica una nota de un autor que no conoce, no sabe quién es, no chequea y que no hay un control editorial de esa nota? ¿Cómo ocurre eso? Bueno, porque es una cosa que desprestigia mucho más allá de la operación contra Milei, desprestigia a los medios en general, porque ahí te preguntás vos, ¿quién revisa las cosas que se publican? Bueno, sí, es una pregunta legítima y yo creo que posiblemente de los dos temas importantes que contiene esta investigación. Uno, el hecho de que estas redes de influencia rusa estén activas en nuestra región, aunque por ahora lo hagan de manera torpe o como un globo sonda sin mucho impacto, eso es un tema importante. Y el otro tema es cómo los medios no controlan lo que publican. Yo no te contesté, Sapo, ¿cuál era la motivación? ¿Cuál era la motivación? De esta infiltración? La motivación fue, o sea, esta organización defiende los intereses del Estado ruso. En nuestra región, digamos, hay países que tienen un alineamiento, otros ninguno.
pero digamos que más o menos Argentina tenía una postura neutral ante la guerra de Rusia contra Ucrania, que el presidente anterior, Alberto Fernández, había viajado, se había reunido con Putin, que había unas relaciones cordiales, y eso cambia radicalmente con la asunción de Javier Milei. De inmediato se alinea a Estados Unidos, estaba Biden en el gobierno, para el gobierno de Biden la defensa de Ucrania era una prioridad, y entonces Milei hace un montón de gestos digamos, de adhesión a esa política, invita a Zelensky, al presidente ucraniano, a la asunción, se reúne con él, asiste a varias reuniones en Europa sobre cuestiones que tienen que ver con la defensa de Ucrania. Argentina se suma a un grupo de contacto de ayuda y de apoyo a Ucrania que incluía ayuda humanitaria, pero también militar. Entonces, todo esto es visto como algo que no conviene a los intereses rusos, y ahí es cuando la compañía dice, bueno, vamos a ver qué podemos hacer acá. Entonces, vamos a sumarnos a los ataques y denuncias contra el gobierno de Milei, que por otra parte eran y siguen siendo muy comunes en los medios de comunicación, porque es un gobierno que genera muchísimas polémicas, que tiene una política económica que ha generado daños. Que se ha metido con periodistas de todos los pelos. Que ataca también muchísimo a la prensa y a los periodistas. Entonces, digamos, una de las características de los contenidos de los artículos era sumarse a la ola que ya venía. Si vos mirás por arriba, decís, bueno, esto es algo que más o menos se publica a diario en la prensa argentina. No sé si tenemos ahí, César, pero antes de hacer la tanda, para que la gente tenga idea, y nos vamos a meter. Este es un caso, ¿no? Me imagino, de los collares. Sí, este es un caso, un fake bastante ridículo. Sí. Si lo mirás de entrada, decís no, porque la obsesión del presidente Milei con sus perros era un tema, y han salido muchos artículos sobre eso. Collares Cartier por $64.000, Milei decidió ser uno de los se le fue la moto con esto. Pero se le fue un poco la moto. Se le fue un poco la moto a los rusos. Estamos hablando y vamos a hacer la tanda y seguimos conversando sobre la modalidad de operación de la compañía, el tipo de artículos y los medios involucrados y las repercusiones que tuvo en Argentina, porque hay algunos medios absolutamente desconocidos o marginales dentro de su impacto, pero otros que sí son conocidos, como C5N, como El Destape, como Infobae, como Ámbito, que están de alguna forma involucrados en esta investigación, a los cuales ustedes fueron a consultar, a ver qué sabían sobre estas operaciones. Tuvieron respuestas en algunos casos, en otros casos no tuvieron respuestas. El gobierno argentino, bueno, estaba al tanto también de estas operaciones y sin embargo no había hecho nada. ¿Por qué no lo hizo y ahora se está rasgando las vestiduras? Hacemos una tanda, Diana Cariboni, y seguimos conversando sobre esta investigación sobre rusos infiltrando los medios argentinos. Ese es el titular que le podemos dar rimbombante a esta investigación. Gracias. Seguimos conversando con la periodista Diana Cariboni, editora de Open Democracy para América Latina, que publicó en su plataforma esta investigación sobre una campaña rusa para influir en medios de comunicación argentinos. Vayamos a los datos vinculados a los artículos que salieron en estos medios. ¿Hasta dónde pudieron llegar ustedes con la investigación con respecto a, bueno, esto es una filtración, bueno, pero esto se condice con la realidad publicada? Bueno, sí, eventualmente sí, estos artículos se publicaron. ¿Hubo pagos a los medios o a los periodistas por estos artículos? Bueno, eso también lo investigaron. ¿Qué tipo de artículos se filtraron y hasta dónde pudieron llegar en la investigación sobre si efectivamente recibieron pagos estos medios o no? Bueno, los artículos, como te decía, en algún momento son un conjunto de notas donde hay muchísima opinión y también noticias o aparentes noticias que también contienen de pronto mezclas de opiniones, y cuando uno los lee, al principio el título quizás no diga nada muy distinto de lo que podía estar publicando los medios en ese momento, pero al leer muchos de ellos se ve que aparecen argumentos forzados sobre determinadas cosas. Por ejemplo, aparece Rusia, ¿no? Hay mucha cosa que tiene que ver con la política exterior. Aparece Estados Unidos también siempre como un enemigo titiritero o actor que se va a favorecer del alineamiento argentino en contra de los intereses de Argentina. Entonces ahí hay como ciertas cosas. Y después empiezan a aparecer datos que parecen ser ciertos pero que no lo son. Por ejemplo, nosotros ahora, la semana que viene, vamos a publicar otro artículo analizando un poco más todo lo que pasó, y vamos a dar algunas otras, vamos a analizar algunas otras fake que hay en ese conjunto de notas. Pero en general lo que se hace con estos artículos es tomar algunas cosas de la realidad y torcerlas un poquito, y torcer un poquito más, y torcer un poquito más, hasta llegar a inventar algo que no existe.
¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos artículos donde se habla de el intento de golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Bueno, ustedes saben que ese intento de golpe de Estado después fue denunciado como que había sido un intento de autogolpe del presidente Luis Arce, etc. Enseguida, Milei salió a adherirse a esa postura. Eso es cierto. Entonces hay algunos artículos que dicen que Milei estaba detrás del intento de golpe de Estado, por ejemplo, ¿no? O que Evo Morales y Milei, los dos coincidían en una postura de atacar al gobierno de Luis Arce. U otro artículo que recuerdo que tiene que ver con las tensiones con Chile, que efectivamente existieron tensiones con Chile, con el gobierno de Gabriel Boric, ¿no? Había tensiones, digamos, diplomáticas y también por razones ideológicas. Entonces hay un artículo donde se habla de que 3 presuntos saboteadores argentinos fueron a poner un explosivo en un gasoducto binacional y la policía los agarró, los metió presos y entonces el presidente Boric lanzó un operativo de seguridad en la zona. Todo eso es mentira. Uh-huh. Hay pedacitos de realidad, pero el artículo en sí es mentira. Y después fue recogido por otros medios, incluso por 2 medios chilenos. ¿Y esos artículos cómo llegaban a estos medios que se mencionan? ¿Cuál era la modalidad que pudieron Bueno, la desentrañar? modalidad, que esto nos lo contaron las fuentes con las que hablamos de los medios, es que estos artículos llegaron por vías que son conocidas para los medios de comunicación digital, que son, digamos, prenseros o agencias o intermediarios que colocan contenidos determinados. Estos contenidos pueden ser pagos o no. Digamos, esto es estándar en la industria, no estoy hablando de corrupción, esto es estándar en la industria. Lo que sí vimos, y los medios nos lo reconocieron, es que no tuvieron control editorial sobre ellos. Es decir, no se fijaron bien ni qué era lo que decía o no, y sobre todo no se fijaron quiénes firmaban. Muchos artículos no estaban firmados, pero otros sí. Y lo que nosotros vimos es que de ponerle una 20 de firmas, prácticamente ninguna tiene vida real fuera de esos artículos. Y en particular, nosotros identificamos 4 perfiles falsos más elaborados más allá de las firmas. En muchos son firma y nada más, pero había 4 que había fotos, había como una especie de perfil biográfico con algún título o alguna pertenencia a alguna organización. O sea, había como un intento de crear un perfil existente que respaldara esos artículos. ¿Pero cuántas ganas le pusieron? ¿Había una cuenta falsa de redes sociales que publicaba cosas, que opinaba, que se mantenía activo? ¿O no llegaba ni a eso? Bueno, nosotros tenemos también listas de colocación en redes sociales, con dinero, por bastante menos plata, y lo que ellos listaron es poquito, o sea, son un conjunto de gente que tiene cuentas, algunos son influencers, otros no, pero no entramos en eso, no nos dedicamos a investigar eso, por eso no lo voy a mencionar, porque tendríamos que ir a haber hablado con esas personas que tienen esas cuentas y tratar de hacer toda la investigación que hicimos con los medios. No, pero te decía de los autores falsos. Los autores falsos no tienen vida más allá de esos artículos. Ni siquiera tienen una cuenta falsa en redes. No. Son una entelequias que solamente son funcionales para incrustar esta noticia en un medio. Exactamente. De hecho, el más famoso para nosotros aparece una sola vez en este conjunto de artículos, pero sí había aparecido muchas veces en artículos similares en África. Y se llama Manuel Gotzin. Uh-huh. Tiene un rostro que es extraído es una foto de otra persona, de un ruso que no tiene nada que ver con esto. Y ya fue desenmascarado 2 veces. El año pasado por un medio africano que hizo todo el trabajo de ir a ver su currículum y llamar a la universidad donde él decía que tenía un doctorado, tratar de ubicar un centro de investigación al cual él presuntamente pertenecía. Nada de esto era cierto. Y este año una investigación que salió en enero basada en un análisis que hizo OpenAI sobre perfiles falsos y malos usos de la inteligencia artificial, también se dedicaron a, digamos, diseccionar a este perfil Manuel Gotzin como un perfil que se usa para difundir narrativas prorrusas en varios países de África. Y bueno, y acá hubo una amiguita. El artículo de Gotzin es absolutamente anodino. Es una nota que habla sobre las movilizaciones de las universidades argentinas ante el recorte de gastos. Claro, pero porque tiene que ver también con el proceso de desestabilización que eventualmente se buscaba. Pero vos decías que la mayoría de los artículos habían sido ofrecidos gratuitamente por un tercero o por estos prenseros, y por un tema de falta o de filtro o de contenido entraban, pero dos fuentes te admitieron que habían recibido dinero. Sí.
Sí. Por diferentes motivos definieron incluir esos contenidos. Sí, bueno, porque, a ver, una cosa importante a señalar es que no tuvimos mucho eco cuando preguntamos cuál es la agencia que les entregó esto. Entonces recibíamos respuestas como, esto fue hace 2 años, no me acuerdo, hay un montón de agencias, no tengo ni idea, voy a averiguar y te consigo el nombre, pero ese momento nunca llegaba. Nosotros en realidad llegamos a hablar con un intermediario que nos reconoció que había colocado algunos contenidos, pero no podemos decir nada más porque toda la información es off the record. Entonces no publicamos en detalle esos datos. Sí publicamos que también nos reconocieron 2 medios que habían recibido pagos sumamente modestos por algunos de esos contenidos y 2 versiones, porque acá es importante también mencionar que como estos intermediarios generalmente trabajan para actores que quieren promover determinadas cosas, entonces las versiones que le llegaron a estos medios eran: esto viene de un grupo de empresarios argentinos, en los 2 casos, unos preocupados por el mal estado de la industria nacional y otros preocupados, porque no sé si ustedes se acuerdan que al principio, apenas asumió el gobierno, Milei lo que hizo fue cortar toda la obra pública, todo, hasta las reparaciones de carreteras. Entonces, estas eran las versiones verosímiles que le llegaban a los medios para decir, bueno, te traemos estos artículos, ¿no?, que vienen de esta gente que está preocupada por este tema. Y así como llegan esos, llegan los que quieren promover la inteligencia artificial o los que quieren sacar, no sé, la ley de glaciares o los que... Pero estos que aceptaron pago, aceptaron que habían sido, se les había abonado una cifra por los artículos. ¿Los artículos tenían ese grado de inverosimilitud de los que hablamos o eran artículos que podían pasar? Bueno, porque ahí te podés ver también la animosidad del medio. También, claro. ¿no?, para operar en contra de Milei. Bueno, en general, en estos casos eran artículos que coincidían con la línea editorial, posiblemente crítica hacia el gobierno, y en otros casos eran cosas como unas caricaturas muy malas, hechas con IA, en fin, cosas realmente de mala calidad. Otra operación que hicieron los rusos fue tratar de hacer cosas en la vida real, ¿no? Por ejemplo, promover, no sé, protestas o cuestiones que tuvieran que ver contra la guerra en Ucrania, etcétera. Entonces pagaron pancartas, pagaron unos grafitis pintados en la calle y después hacían un artículo firmado por un autor falso y lo colocaban en un medio. Entonces tenían todo completo. Artistas protestan contra, no sé, el hambre o no sé qué, foto del grafiti, nota escrita, nota falsa y colocada en un medio. O sea, era el circuito completo. Pero eso tuvo prácticamente una repercusión muy, muy baja. Sí, nadie agarró viaje. En la incitación a la movilización popular no se sumaron. Estos son los que están en YouTube mirando, estas son las caricaturas de mala calidad. Ahí ¿no? va. Y después hubo también en un caso es Milei diciéndole no hay plata a una señora. A una señora aparentemente jubilada capaz. Y a un niño, ¿no? Sí, y en otro caso, digamos, ignorando a un niño y que tiene hambre y mirando con cariño a sus perros. Esto salió publicado en un medio argentino a través de esta estratagema, y es de los que te aceptaron que habían colocado este material. Sí, ¿Esto? Pero porque no esto es muy burdo, ¿no? Pero no por dinero, no por dinero. Estos no. Después hubo otro que colocaron una pancarta en un partido de la Copa Libertadores, que salió también en otro medio. Pero bueno, a ver, Argentina tuvo en el año 2024, el año pasado también, pero en 2024 tuvo montones de movilizaciones y marchas y protestas por diferentes cosas. El tema de la guerra en Ucrania no era un tema que convocara a la sociedad argentina, es un tema lejano, muy lejano. Estaban más preocupados por el tema de los jubilados que por la guerra en Ucrania. Sí. Obviamente. Y porque este tema tuvo una repercusión en Argentina muy fuerte. Tenés por un lado al gobierno de Milei básicamente acusando de espías a periodistas. Se le retiró la acreditación para cubrir Casa Rosada, para cubrir presidencia en Argentina a distintos periodistas. Y también hay periodistas que quedaron muy calientes con esta investigación. Y yo te preguntaría esto, ¿no? ¿Cuál es el nudo acá? O sea, porque en definitiva no es una acusación de que los periodistas argentinos estaban conspirando contra Milei. No es una acusación de que recibieron plata en mano por publicar determinadas cosas.
¿qué sería? Sería algo así como, existe un sistema vulnerable en los medios argentinos que puede ser explotado por alguien de inteligencia, y en este caso fue explotado por los rusos, pero no implicó que periodistas cobraran por esto. ¿Cuál sería bien el nudo? Bueno, primero quisiera dejar sentado mi total repudio a las medidas que tomó el gobierno contra los periodistas, como retirarles las acreditaciones, y también a los reiterados insultos y amenazas que se difunden todos los días, en particular desde el presidente hacia los periodistas. Yo creo que acá hay dos cosas importantes. Primero, reiterar, nosotros no pudimos comprobar pagos desde Rusia o desde la compañía hacia medios o periodistas, ni tampoco hacia intermediarios. Nuestra investigación no estuvo centrada en lo que se puede llamar la ruta del dinero, fue otra cosa lo que hicimos, fue comprobar si lo que decían los documentos había pasado en la vida real. Eso lo comprobamos, fueron las propias fuentes de los medios que nos dijeron sí, aceptamos contenidos de terceros, no los controlamos, no sabíamos que los autores no existían, no nos fijamos bien en lo que publicamos. Y eso es una realidad, es un agujero enorme por donde pueden pasar todo tipo de operaciones, no solamente este intento quizás medio berreta de los rusos. La operación rusa incluyó otras cosas, tenían otros planes, ¿no? Ellos hicieron perfiles de figuras públicas, de analistas, de personas que podían serles útiles, de políticos que podían aspirar a la reelección en las elecciones de 2025, y había planes para ayudarlos a que, políticos opositores, ¿no?, a que trataran de ganar las elecciones. O sea, había todo un intento de interferencia política bastante importante relatado en esos documentos. Nosotros nos centramos en los medios porque era la parte que tenía datos. O sea, una cosa es que vos pongas un plan donde diga voy a hacer esto, esto y esto, y después no sabés si se hizo o no, y los documentos no dan cuenta de que efectivamente hayan hecho esas cosas con relación a la parte de influencia política. Lo único que tenía datos certeros, porque estaban las URL de los artículos, era la campaña para colocar contenidos en medios. Este es el caso de algo que sí pasó y es comprobable. Exactamente. Pero Diana, porque ahora vamos, porque el gobierno argentino estaba al tanto de la existencia de la compañía y su operación en Argentina, sin embargo no hizo mucho. Pero sobre la otra discusión que está dando en Argentina, que es, bueno, hay algunos medios que eran permeables a difundir este tipo de noticias porque en el fondo tiene una animosidad importante con el gobierno de Milei. Bueno, ¿Qué es lo que se utiliza por parte del gobierno argentino en este momento? ¿Vieron cómo estos que nos vienen pegando una y otra vez? Porque ahí aparece C5N, aparece el Destape, aparecen medios que han sido muy críticos de Milei. Y esto básicamente le dio al gobierno un argumento de peso para decir, ¿vieron que eso que nosotros decimos que son ensobrados y todo? Bueno, son efectivamente porque pasó esto. Sobre esa discusión que se destapó en Argentina, que ¿tú cómo la estás mirando? Bueno, obviamente con preocupación, desde luego que creo que es una interpretación absolutamente maniquea de lo que nosotros investigamos. Me parece además que era un poco inevitable que pasara, pero ante la realidad de conocer estos hechos y de haberlos comprobado, la opción era no publicar la investigación. Bueno, o quizás hacerlo de otra manera. No sé de qué otra manera se pudiera haber hecho sin ocultar la cuestión central de que los medios argentinos son vulnerables a este tipo de campañas. Los medios implicados tienen distintas líneas editoriales, no todos son opositores al gobierno. Hay varios medios que tienen una línea muy distinta y sin embargo... A24, digo, porque A24, Infobae... hay varios medios ahí, Crónica, yo qué sé, hay varios medios que podían haber tenido líneas, que tienen líneas editoriales distintas y sin embargo también publicaron estos contenidos. De manera que me parece que ahí hay un problema generalizado que los medios deberían tratar de discutir y que lo que yo he visto de la conversación pública es que se elude ese punto. O sea, de eso no se quiere hablar. Y me parece que del problema estaría bueno que después que bajara un poco la espuma se hablara acerca de la calidad del trabajo periodístico y sobre todo de la casi inexistencia de trabajo editorial sobre estos contenidos, ¿no? Yo creo que los contenidos que los propios medios producen tienen cierto trabajo editorial, pero los que llegan de terceros parece que están totalmente sin ningún tipo de curaduría, edición, chequeo de datos, nada. Y sobre lo otro que te decía,
el gobierno de Milei estaba al tanto y lo había anunciado públicamente de una operativa de un grupo de rusos tratando de interceder a través de inteligencia u otros medios en el discurrir del gobierno. Eso también lo ponen arriba de la mesa ustedes, que sin embargo, a pesar de saber que está sucediendo esto, no se habían hecho grandes olas por parte del gobierno argentino. Sí, es interesante porque cuando nosotras empezamos a escribir el artículo con Sofía, después se sumó Santiago, en un momento vimos que había habido una rueda de prensa. Vimos dos cosas. Primero, en un documento de los rusos del año 2024, ellos dicen, nos están empezando a vigilar mucho. ¿No? Nosotros lo citamos eso en el artículo. No es textual, pero bueno, los servicios argentinos nos están empezando a vigilar mucho o se avivaron de que estamos acá, una cosa así. Así que vamos a tratar de desplegar nuestra actividad con fuerzas locales, lo cual quiere decir, digamos, socios o operadores de Argentina. No hay más datos sobre eso, pero unos meses después, el gobierno de Milei, en la persona de Adorni, que era su vocero, en una rueda de prensa anuncia que la CIDE había encontrado actividad de una organización que se hacía llamar La Compañía y que estaba tratando de interferir en la política interna y de lograr determinadas cosas. Ellos no hablan de medios, hablan de redes sociales y de tratar de también influir en ONGs, instituciones de estudio, etc. Y nombran a dos rusos, una pareja, un matrimonio, como los líderes de ese grupo. Inmediatamente, los días después, estos dos rusos se van del país a San Petersburgo. Todo esto lo sabemos porque FOPEA publicó una investigación sobre estos dos rusos en enero de este año, que nosotros reprodujimos algunos fragmentos. Pero bueno, uno dice, bueno, se rajaron. Pero a los pocos meses volvieron. En octubre de 2025 estaban de vuelta, plena campaña electoral, plenas elecciones en Argentina. Y han seguido viviendo en Argentina, en libertad, en el mismo apartamento que habían alquilado. Cuando esto sale a la luz, los medios publicaron eso y publicaron las fotos incluso de ellos dos. No pasó más nada. No sé si ustedes recuerdan, uno de los escándalos de corrupción que estalló en Argentina el año pasado, en septiembre, fue un audio donde se contaba la corrupción de la venta de medicamentos en la Agencia de Discapacidad. Uh-huh. Bueno, en ese momento la que era ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió a decir, se trató de, digamos, quitarle verosimilitud al audio, ¿no? Es decir, que era un invento, una fabricación. Y lo que ella salió a decir, esto lo hicieron los rusos. Los rusos que habían denunciado hace unos meses. No dijo cuáles rusos, pero dijo, esto es una operación de agentes rusos y venezolanos, agregó. Muy bien. Cuando nosotros publicamos este artículo, hicimos esfuerzos por comunicarnos con todos, con la CIDE. Hablamos, mi compañero Santiago O'Donnell efectivamente habló con Patricia Bullrich y ella le contó una cantidad de cosas. Le dijo que ella se había enterado de esto a mediados del año pasado, que se lo había dicho en una llamada segura la entonces secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem. Que la CIDE también había recibido un informe. Y nosotros, por otras fuentes, lo que supimos es que en realidad la CIDE se enteró de todo porque Estados Unidos vino y le dijo, mira, está pasando esto. Uh-huh. Y una de esas fuentes también nos dijo, la CIDE no hizo nada desde entonces. Y bueno, esto coincide con el hecho de que los rusos están ahí libres, viviendo. Después yo pude hablar con Lev Andriashvili, y él me contestó una serie de preguntas que le mandé por WhatsApp y me dijo que efectivamente ellos no tienen nada que ver con esto, que son personas que no se dedican a nada de eso y que no han tenido contacto con ningún medio y que además todas las acusaciones no tienen base fáctica y por lo tanto por eso la investigación penal no ha avanzado. Hay una investigación penal. Bueno, supuestamente, pero no sabemos quién es el juez, no sabemos quién es el fiscal. O sea, los medios argentinos no lo saben, no es que no lo sepa yo. Eso es muy extraño. Y lo que sí sabemos es que ellos dos no están ni imputados ni procesados. Por lo tanto, sí, es muy extraño. Ahora, cuando salió nuestra investigación, el gobierno dijo, vamos a investigar, vamos a ver qué pasa. Uh-huh. Es un tema fascinante que da para hablar horas, ¿no? Pero para sacarme las ganas, ¿cuál es la línea entre un medio real y creíble y uno que no lo es, ¿no? Te lo llevo para este lado. En este caso, Milei está enfurecido con los periodistas que publicaron estas notas. Los medios, más bien, ¿no? Porque los periodistas eran falsos, eran sí, pero él acusa a periodistas reales. Él acusa a periodistas reales. Milei constantemente comparte noticias que son falsas. Comparte noticias, yo que sé, de La Derecha Diario,
que evidentemente es un medio, vamos a ponerle signo de pregunta si querés, es un medio que publica todo el tiempo desinformación, ataques personales, los peores insultos contra gente, trabaja acá en Uruguay también. ¿Qué estatura moral tiene Milei para hacer una impugnación de este estilo cuando él constantemente publica noticias falsas de un medio falso, de que lo que se dedica es a hostigar políticamente a sus adversarios? Y la pregunta también es, ¿hasta dónde un medio, viste, es un medio y no es propaganda también? Capaz que hay otra gente que por ahí te dice, mirá, tal medio recibe financiamiento de un país extranjero. ¿Es un medio creíble, no es creíble? Hay políticos que comparten noticias de RT, que es un medio que es línea del Estado prorrusa. ruso. ¿Hasta dónde eso es un medio o no es una herramienta de propaganda, no? ¿Vos dónde pondrías el límite de este es un medio creíble, real, fáctico versus esto es una herramienta de propaganda? Bueno, los que vos mencionaste, la derecha diaria, es un medio de propaganda y desinformación. O sea, es una estructura, una plataforma creada para transmitir mensajes que no son ciertos y que van en una dirección ideológica muy clara y muy consistente, digamos. Después, a ver, la existencia de medios de comunicación de los estados es una cosa que tiene ya, yo te diría, 2 siglos quizá. Todos los estados centrales crearon sus agencias de noticias y se dedicaron a difundir información que consideraban valiosa para el Estado, sobre todo las potencias coloniales, que fueron las primeras que crearon agencias internacionales de noticias, para informar sobre la zona del mundo en la que ellos tenían influencia. En ese mundo entran agencias de noticias que nosotros hoy consideramos respetables y cuya información nos parece que es seria. La BBC, AFP, Deutsche Welle, EFE, etcétera. Por supuesto que el campo de la izquierda, de la época socialista, tenía sus agencias de noticias. Los soviéticos tenían TASS y otras muchas. Y ahora han creado más recientemente nuevos medios. El problema es cuando esos medios empiezan a difundir más desinformación que noticias de verdad. O sea, una cosa es difundir información que es de interés del Estado o del gobierno de un país, y otra cosa es cuando eso también ya se empieza a convertir en un aparato de desinformación y sobre todo de propaganda. Yo creo que esos medios estatales más que nada lo que difunden es propaganda. Donde ponen siempre por delante el interés de ese Estado. En cuanto a los otros medios, yo creo que la mayoría de los medios argentinos son medios legítimos y hacen periodismo. Esto no quiere decir que a veces no caigan en el amarillismo o que no publiquen artículos con datos que no están suficientemente contrastados, pero eso es un problema, me parece a mí, de mal periodismo o de debilidad periodística. Y después están las líneas editoriales que legítimamente todos los medios tienen. Y eligen qué publicar. Una para cerrar, porque muchos medios importantes no contestaron, por lo menos públicamente, a sus preguntas, ¿no? Y cuando hablamos de medios importantes, hablamos, repito, Infobae, E24, El Destape, Ámbito. Más allá de la formalidad. Ámbito sí contestó, más recientemente, después que se publicó el artículo. Ajá, pero ¿en qué tono se han dirigido hacia ustedes estos medios después de se publicar la información, ya sea on o off the record? Han recibido, no digo amenazas, pero ha sido un tono poco amable. Bueno, a ver, lo que los medios han dicho en sus propios espacios corresponde a ellos, yo no voy a entrar en eso. En el caso de Ámbito recibimos una comunicación formal solicitando que se hicieran determinadas aclaraciones, nosotros las hicimos, incluimos las respuestas de ellos, pero bueno, hasta ahí llegamos. Nosotros tuvimos una política ante esto, que era decir, ¿a quiénes vamos a mencionar? Porque no podemos mencionar a algunos y a otros no. Entonces decidimos poner la lista de todos los medios que aparecían ahí. Incluso de uno que ya no existe, que se llama En la Mira del Poder TV, y que aparecía con un artículo publicado, y cuando fuimos a chequearlo no estaba el enlace, el medio ya no existe, no pudimos probar nada. Pero pusimos los nombres de todos. Hicimos el esfuerzo y contactamos a todos. Y mencionamos on the record a los que nos contestaron en esos términos. Y tratamos de sintetizar las explicaciones que nos dieron los demás sin atribución, tratando de ser lo más fieles posible a la historia que nos contaron y que, como dije al principio, coincide muchísimo. Es decir,
medios grandes y chicos nos contaron historias parecidas con relación a cómo llegan esos materiales de intermediarios o terceros. ¿Y cómo te fue con los ataques en las redes? Y bueno, no sé, alguno dijo por ahí que soy un agente de la CIA o que me banca alguna embajada, no sé. Algunos disparates he visto, pero trato de no darles mucha importancia. Supongo que la pregunta sería, ¿qué le dirías a un colega argentino que por ahí te dice, esto se usó ahora para perseguir periodistas acá? Y bueno, yo lo lamento muchísimo. Me parece un uso absolutamente ilegítimo de la información. Me parece ilegítimo afirmar que nosotros dijimos que había periodistas vendidos a Rusia. No es lo que dijimos. Lo que explicamos es otra cosa y es una cosa compleja que necesita la atención sobre todo de los medios, de las autoridades de los medios. Y bueno, toda mi solidaridad a los periodistas que están siendo en este momento perseguidos o restringidos en su capacidad de trabajar. Bien, Diana Cariboni, una de las autoras de esta investigación que se puede encontrar, digo, para que la gente vaya y lea. En opendemocracy.net está en español, está en inglés, pero también hay versiones de este artículo escrito por mi colega Santiago O'Donnell en Filtralix, que es su sitio web, en Forbidden Stories, que está en francés, en inglés, en español, y en muchos medios que han levantado todo o parte de lo que escribimos. Muchas gracias.